Futuro por la Patriada hasta las 6 de la tarde y vamos a hablar un poco de política cordobesa. El famoso cordobesismo. El famoso ¿Qué cordobesismo. tienen en la cabeza los cordobeses? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en Córdoba? ¿Qué pasa siempre otras cosas? Y además ahora Schiaretti está, claro, que en el marco de las elecciones de este domingo, del próximo domingo, Schiaretti está apareciendo, hizo un acto aquí en la ciudad, no aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a charlar y tenemos la suerte para conocer un poco más, de estar comunicados con quien es dirigente político cordobés, es el presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jaureche. Se trata de Gustavo Terzaga. Gustavo, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? Quique, Enrique, ¿Cómo estás, Gustavo? En el programa, y acá estamos para aportar algún elemento para ver cómo para charlar un identifica ratito la complejidad de la política cordobesa, que siempre está ahí como satelitando ahí, y bueno, me parece que es importante. Es cierto lo que decís, Gustavo, es cierto, porque nosotros en un acto de soberbia decimos el cordobesismo, pero pareciera que en Córdoba pasan cosas distintas que en todo el país. Bueno, yo supongo que cada provincia tiene Su un propia entramado, lógica, claro. una lógica, una estructura política, cultural y social con sus particularidades. Y por ahí cuesta alguna visión objetiva de quien no vive y participa de esta dinámica. Pero bueno, en términos del escenario político, estamos viviendo, yo arriesgo, después en las elecciones me pueden cerrar el pico y me pondré en la fila, pero me parece que estamos viviendo alguna especie de elementos que compone una lectura que indica que podamos vivir los cordobeses la apertura de un nuevo escenario político de acá 5, 10 y 15 años hacia adelante, digamos. Y tiene estos sus elementos, digamos. Ahora se vienen las elecciones y, bueno, mientras el mileísmo en términos generales se desmorona un poco bajo el peso de su propio delirio, aunque hay que ver, no se puede arriesgar ni un triunfo, ni un empate, ni una derrota aún. Y el establishment, digamos, ensaya un relevo con el Frente Provincias Unidas. Bueno, aquí la irrupción de Natalia de la Sota en Córdoba por ahí revela un punto de inflexión, porque su candidatura es en sí misma el síntoma de una especie de agotamiento del cordobesismo, que bueno, que tiene sus particularidades y que acompañó cada ajuste liberal con tono moderado, digamos, desde el menemismo hasta macrismo y hoy el mileísmo, ¿no? Y además también sobre la expresión del kirchnerismo en Córdoba, que es una especie de clausura de un kirchnerismo autorreferencial que va perdiendo su impulso histórico aquí. Y bueno, en ese cruce, bueno, hay una emergencia, un desprendimiento del cordobesismo en la figura y en la candidatura de Natalia de la Sota, que es como un dato del comienzo, como decía recién, de un posible nuevo escenario para la política provincial. Gustavo, te saluda Quique de la Calle. Sí. A Natalia de la Sota para esta elección la ves en torno a los, no sé, 15%, 15, 20 puntos, no mucho más. Lo ves como un proceso más de mediano plazo. Sí, por supuesto que la construcción política es a mediano plazo, estamos hablando de años y sobre todo de cómo mantiene la coherencia construida en estos 2 años confrontando con Milei en el escenario postlibertario, por ejemplo. Y te hago una pregunta antes de seguir por ahí. Para el domingo que viene, no el otro, ¿cómo ves la elección? El mapa que yo tengo en la cabeza, miro Córdoba, digo, bueno, sale primero Schiaretti, ¿sale segundo Milei y sale tercero de la Sota? Y más o menos los punteos de los sondeos son esos, que muestran más o menos un tablero competitivo arriba, con el gringo Schiaretti y Roca, el libertario, y con Natalia de la Sota, digamos así, en un tercer puesto cómodo. ¿Y los radicales cómo van ahí? No, los radicales están con Mestre, y bueno, tienen internas bastante complicadas e indefiniciones, y me parece que van a estar en el poroteo ahí con el kirchnerismo, en la franja esa de que evidentemente me parece que no van a pasar el 10%. Okay. El 10%, pero más allá de esa grilla que mencionamos arriba, una especie probablemente Schiaretti gane, pero que esté ahí competitivo con Roca,
de La Libertad Avanza y Natalia tercera, pero si el resultado arroja una diferencia algo estrecha entre Schiaretti y De la Sota, por ejemplo, en menos de 10 puntos, teniendo en cuenta que Schiaretti, como primer candidato y como del espacio del cordobesismo o del PJ provincial aquí, cuenta con todo el aparato, el financiamiento, y Natalia evidentemente no, su candidatura es reciente, es un desprendimiento que lleva un puñado de meses, ¿no? Pero si el resultado es relativamente parejo entre la diferencia entre Schiaretti y Natalia de la Sota, digo en las variables peronistas aquí, me parece que desbarataría la narrativa de hegemonía para el cordobesismo que necesita para proyectarse como garante de gobernabilidad ante los mercados, el establishment, los otros gobernadores aliados y también Washington, ¿no? Y Schiaretti quedaría, me parece, debilitado para presentarse como ese referente moderado a nivel nacional y con ello también se resentiría el proyecto presidencial de Martín Yarlora, el actual gobernador, hacia 2027. Pero, bueno, todo eso depende del mito de una Córdoba inequívoca, previsible, ordenada, y bueno, estamos a la expectativa, pero más allá de los resultados del lunes 27, sí, el 27, digamos, o el 26 de la noche, yo pongo el foco ahí, en la distancia que puede haber entre Schiaretti y De la Sota y las conclusiones y los análisis políticos que se pueden hacer ahí, porque Natalia de la Sota, aún sin imponerse, podría emerger como una expresión de un peronismo alternativo, obviamente sin aparato, pero con una campaña que ha venido arrastrando gente y capaz de disputar a mediano plazo o de ahí en más una representación real, digamos, y ese resultado, si es acotado entre esas dos expresiones del peronismo en Córdoba, la sangría en las bases del cordobesismo me parece que se daría. Sí. No, te hago dos preguntas. Una corta y una larga. La corta, porque se habla mucho del día después, el famoso lunes 27. Ahí hay un artículo de Carlos Pagni hablando de las presiones de Norteamérica y del establishment para que después de las elecciones el gobierno mute a otra cosa, a una coalición, bueno, sería más racional en los términos de Pagni y de Estados Unidos, y que convoque a Mauricio Macri y a algunos dirigentes de Provincias Unidas. ¿Lo imaginás a Schiaretti ministro del gobierno de Milei? Bueno, Schiaretti le puso varios funcionarios al gobierno de Milei, ¿no? Sí. Varios, el de importantes. transporte. Sí, están, digamos, en las cúpulas. Sí. No, yo supongo que parte de toda esta situación con Washington, digamos, en términos geopolíticos, pero que aplica a la política doméstica nuestra, yo supongo que ahí hay una sugerencia de articulación y de proveer estabilidad política, claro, de acuerdo a Milei, con la expresión de Provincias Unidas, ¿no? Yo sí veo eso, y después podrá darse, digo, en la superficie la de octubre parece una elección parlamentaria de medio término, pero en la profundidad se está delineando algo, me parece, más decisivo, que no se trata solo de renovar bancas, sino de comenzar a delinear un poco el mapa del poder hacia el 2027. Claro. Y me parece que la maniobra del establishment y también de los condicionamientos políticos, de la injerencia política, más que económica, política de Estados Unidos, de contemplar la posibilidad de que esta cita electoral se convierta en algo así como un plebiscito encubierto sobre la continuidad o no del gobierno, o una suerte de ensayo general de sucesión anticipada. Eso es difícil de precisar, pero lo veremos pronto. Y tengo una última sobre Natalia de la Sota. Hay mucha expectativa en muchos sectores del peronismo, si uno quiere, no cordobés, también sobre su figura. Pero cuando pasó la discusión en torno a las retenciones, este proyecto de retención cero, bueno, este proyecto medio fallido, que terminó medio en la nada, digo, fue efectivo, pero no incluyó a los productores, ella salió a plantear que era necesario retenciones cero. ¿Qué ves? ¿Qué podés decir ahí? ¿Qué pasa ahí con Natalia de la Sota en ese tema? Bueno, Natalia de la Sota es una argentina nacida en Córdoba, digamos. Digamos, es muy difícil pretender que, digamos, emerja un cuadro. Digamos, es muy difícil
construir un espacio de representación política sin tener en cuenta todo el área de influencia de los sectores agroexportadores. Ahora, su declaración, ese tuit, a mí me pareció casi, lo voy a definir como una burrada, hasta en términos económicos, hasta en términos técnicos y de solvencia, lo que propuso, pero que bueno, que es un elemento que la vincula políticamente a ese sector. Y eso, digamos, no quiere decir que no reciba. Uno puede plantear, porque más allá de las adhesiones o las expectativas y de las legítimas reservas o críticas que pueda hacer, sobre todo en ese sentido, fue lo último y recibió muchas críticas aquí. Bueno, su candidatura me parece que introduce una novedad política porque está rompiendo con dos deformaciones que han empobrecido el campo nacional en Córdoba. Por un lado, digamos, el kirchnerismo, que terminó convertido en una estructura muy cerrada sobre sí misma, digamos que su programa y su línea estaba en el Instituto Patria, en Parrilli, en Máximo, y que desprecia un poco la representación popular de la provincia. Y la devoción esa por Cristina reemplazó bastante la práctica política y el relato militante, más allá del nada sin Cristina, bueno, se construyó sobre la infantilización fuerte al pueblo, ¿no? Y la negación del error propio, digamos, cada derrota, porque el kirchnerismo, el espacio del kirchnerismo que yo he militado, he fiscalizado y he llamado el voto en todos estos últimos 20 años, por creer que es la corriente nacional que había que apoyar. Hoy hay una tercera opción, digamos. Pero me parece que perdió en la crítica de la conducción, perdió contacto con las mayorías y confunde ese liderazgo con infalibilidad. Y esa falta de autocrítica en el kirchnerismo, bueno, y su desconexión con la realidad del tejido social provincial, bueno, explican buena parte de su declive aquí. Y por otro lado, en este esquema, el cordobesismo, donde a grandes rasgos su signo de identidad es ser representante político de los intereses de la Fundación Mediterránea y socio complaciente de Macri, Milei en Buenos Aires, y cuando los números no le dan mucho a Milei, opositor de utilería o crítico de último momento acá en la provincia. Y en ese doble quebrajamiento, digamos, la apuesta de la Sota combina dos gestos, ¿no? Frenar en el Congreso la maquinaria del ajuste y la entrega de Milei, como lo viene haciendo desde hace un año y medio, y abrir en Córdoba, tal vez, el debate que el peronismo evitó durante muchos años, que es cómo recuperar su vocación de mayoría y volver a hablarle al pueblo con la lengua de sus causas históricas. Veremos. Veremos. No falta mucho para dilucidar todo esto. Exacto. Muy bien. Gustavo, ha sido un gusto enorme charlar con vos, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte y el gusto ha sido mío, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima, Gustavo. Adiós. Adiós. Allí se retira Gustavo Terzaga, él es dirigente de Cordobés, es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche, y estábamos hablando precisamente del cordobesismo. Hiciste una muy buena pregunta con el tema de Natalia de la Sota y las retenciones, porque hubo un punto de inflexión ahí en el peronismo no cordobés con esa desafortunada frase. Pero muy bien, Quique, muy bien.